La joya azul. Capítulo 9. Segunda parte. Llegaron al puerto. La escala de la construcción era gigantesca. Solo el puerto era casi tan grande como la misma ciudad de Tame. Enorme pero de diseño sencillo, 2 pantalanes de mármol de más de 1 kilómetro. Atracaron en el extremo más exterior del puerto. El capitán Labrez no quería arriesgar para la nada la integridad de su nave o su tripulación. Desembarcaron en silencio, todos llevaban sus armas. Arras consultó un mapa con Kush, aunque tenían tiempo de sobra no debían malgastarlo, por lo que eligieron el camino más corto para llegar al templo. El semiorco se giró para dar las órdenes precisas. Primero, no debemos separarnos, ni hacer ruido. Dicen que este lugar es seguro durante el día, pero no quiero tentar a la suerte. Permanecer en silencio lo máximo posible. Lo esencial es proteger a Arian. Si alguno del grupo se pierde, su suerte dependerá de él mismo. Formación: Gosburg y yo en vanguardia. Kush, Arian, Van Nus. Detrás, Kritus, Ulak, Mulak, Gulak y Sabu. A 5 metros de distancia Agnoruk cubriendo la retaguardia. ¿Alguna pregunta? Nadie comentó nada. Gosburg encendió un cigarrillo y empezó a caminar. Al terminar el muelle se dirigieron hacia un arco de mármol que indicaba el final del puerto y el principio de la ciudad. Avanzaban con un ritmo constante pero con cautela. Arras de vez en cuando consultaba el mapa, pero el guía era del Denge, que parecía orientarse bastante bien en la urbe abandonada. Arian estaba hipnotizada, las ruinas la tenían embelesada, no había animales, la vegetación era escasa, solo alguna maleza crecía por las esquinas, las estructuras de los edificios estaban bastante bien conservadas. A la joven le recordaban vagamente a Cisaria. Ella podía distinguir qué edificio era una posada, una tienda, un templo o una casa. Todo le era familiar. Parecía que la ciudad había sido abandonada abruptamente hacía tan solo hace unas semanas, cuando en realidad llevaba miles de años abandonada. Ese detalle le causó más terror. Algo extraño habitaba en esta ciudad, un lugar tranquilo a la luz del día, para nada el nido de maldad como describían los libros. Al cabo de 2 horas de caminata se relajaron un poco y llegaron a una gran plaza donde se ubicaba una gran estatua de granito. Arian se acercó para observarla mejor. La estatua era un joven hermoso, musculado, con el pelo largo y liso. Entre sus manos levantadas hacia el cielo, tenía una esfera entre sus manos que parecía ser un objeto con un enorme poder. Es maravillosa. Arian desobedeció la prohibición de Arras de hablar, pero este no comentó nada, quien como el resto contemplaba la estatua impresionado. Nunca había visto nada igual. Elaban, el dios de los mortales, el protector de los desvalidos, es el momento en el que entrega la joya, el triunfo de Elaban, al reino de Eribaninei. Habían escuchado hablar del dios maldito, pero nunca habían visto una representación suya. En la biblioteca del Consejo de Magos se habían eliminado de todos los libros de la biblioteca. Kush se quedó al lado de la joven. En mi tierra Elaban no fue olvidado, era un dios de esperanza, por su juventud, su belleza, su carácter y su determinación. Arras secamente volvió a hablar. Fue maldito como toda esta ciudad. Debemos continuar. A la vuelta haremos una pausa aquí para descansar. Arras se detuvo, ya que delante de ellos en aquella plaza tenían 3 grandes avenidas. ¿Cuál de ellas los llevaría al templo? El semiorco consultó el mapa y después habló con Kush y Gosburg. Este último era el que parecía tenerlo más claro. Según el Denge, la avenida central era la indicada, pero el mago y el semiorco no parecían muy convencidos al respecto. Ya sé que en el mapa indica la avenida de la derecha, pero eso es debido a que el mapa no estaba actualizado. La ciudad se remodeló un poco antes de su desgracia para que la avenida que conducía al templo fuera más grande y la cantidad de peregrinos fuera mayor. Ante el discurso del Denge reanudaron la marcha y avanzaron a buen ritmo. Una visión hechizó a Arian. Todos los edificios eran sombras que se presentaban ante ella, indicándole el glorioso pasado de la ciudad. Llegaron a una parte de la avenida en que las construcciones no eran simples casas pequeñas. A su izquierda se situaba una gran arboleda, a su derecha aparecía un inmenso edificio con muchos pisos y ventanas. A tu izquierda está el Parque de los Sueños, un lugar que se había creado para recrear tu mente y alcanzar la paz interior, y a la derecha está la Casa de Sanación, donde los enfermos eran tratados. Arian miró al Denge, que era quien hablaba de los edificios que ahora observaban. ¿Cómo sabes tanto de la ciudad?, preguntó ella. Mi familia era originaria de aquí, por eso conozco bastante de la historia de la ciudad maldita. Cruzaron un puente sencillo de un solo arco que atravesaba un río que cruzaba la ciudad. El río se llamaba Albricia y sus aguas eran cristalinas y transparentes, pero no había ni un solo pez en su interior. Allí al fondo apareció ante ellos el templo abandonado.
La plaza estaba totalmente despejada en su centro el templo, llegaron a la entrada norte, se quedaron en silencio contemplándolo, más de 50 metros de altura y más de 20 de ancho. Las puertas estaban cerradas y llegaron a su altura. Arras habló. Aquí estamos, una hora antes de lo previsto, debemos entrar. Gosburg, por favor. El Dengje en silencio avanzó hasta la puerta y colocó una de sus grandes orejas sobre la puerta. Estas puertas no tienen cerraduras, este templo tampoco lo necesitaba, así que... Sacó la oreja de donde estaba apoyada y con las dos manos empujó hacia dentro las dos puertas, estas se movieron lentamente y se escuchó el ruido de las bisagras que rechinaban por el tiempo en desuso. Gosburg sonrió al ver que tenía razón y que el interior del templo se mostraba ante ellos. ¿Lo veis? Podemos entrar en el templo, ir detrás de mí, no creo que contenga trampas en su interior pero nunca se sabe. El Dengje avanzó al interior del templo y el resto entró lentamente detrás de él. Arian pensó que sería necesario algo de iluminación artificial dentro del edificio, sobre todo por la penumbra que reinaba en la entrada. Utilizó la piedra de luz que le había regalado el rey de Domemba y Vannus la suya. Se encontraron con otras puertas igual de grande que las anteriores, estas sí que estaban cerradas con llave. Kritus resopló al ver que no se podía abrir mientras que Gosburg estaba utilizando su habilidad con las cerraduras. ¿No decías que no necesitaban cerrar el templo? Preguntó el enano bastante molesto. Gosburg sonrió. Bueno, alguna precaución no está de más. El grupo entró en la gran sala del templo y ya no hacía falta la luz, ya que ésta entraba desde unos grandes tragaluces situados en el techo. No había columnas, ni ningún tipo de adorno superficial, solo una enorme estancia rectangular. En la parte central estaba el estanque de forma circular, en cuyo centro se situaba una pequeña eslite con un altar, en donde se encontraba la joya, mucho más grande que la de su hermano, brillaba de manera tenue bajo la luz del sol. El triunfo de Elaban. Observaron la joya en silencio, era una sencilla esfera de más de 30 centímetros de diámetro, no parecía gran cosa la verdad. Pero ese extraño brillo azul hacía de ella un objeto que llamaba bastante la atención. Avanzaron hasta llegar al estanque que era bastante profundo, algo más de 1,5 metros, pero el nivel del agua era bajo, no le llegaba a los talones, aunque era agua estancada no había olor a podredumbre. Aquí era donde los enfermos que se bañaban y se curaban gracias al poder de la joya. Dijo el Dengje al tiempo que con un salto se metía en el interior del estanque. Bien, Arian, Sabu irá por la joya junto a Gosburg, Kush, Agnoruk vigilar el flanco de la izquierda. Arian obedeció y se introdujo en el interior del estanque ayudada por Sabu. Gosburg ya había llegado a la isla central. Agnoruk y Kush se pusieron en el otro lado de la sala para proteger, pero los ojos del mago y el semiorco se posaron en el mural que tenían enfrente. Mientras Arian llegó a la eslite, Sabu la subió con sus enormes brazos hasta llegar a la altura de la joya. En los tiempos antiguos, una cascada caía sobre la joya y las aguas quedaban impregnadas con su poder. Después los sacerdotes hacían conjuros y plegarias para curar a los enfermos cuando se bañaban entre estas aguas. Solo tú las puedes coger, si en realidad eres una sacerdote, claro. Arian miró suspicazmente al Dengje. ¿Y si no lo soy? Gosburg sonrió. En fin, de algo se tiene uno que morir. Arian miró de manera desconfiada al Dengje, pero se subió a un saliente que tenía en el altar y elevó el brazo derecho, estirándolo totalmente. Tenía la joya a su alcance, dudó un instante pero sus dedos la tocaron levemente. Ella sintió una pequeña descarga al tocarla y después la cogió fuerte y la sacó del pedestal. Y entonces, como ocurrió con la joya de su hermano cuando ésta estuvo en sus manos. El triunfo brilló de nuevo y su luz inundó completamente la sala. Pudieron ver entonces con claridad el templo, pero las paredes estaban llenas de grabados y glifos. En la entrada sur había 2 escaleras que descendían al interior de la tierra situadas a ambos lados de la sala. Silis Namarek. ¿Qué dices? Kritus preguntó nervioso a la Kendali, quien miraba fijamente con sus ojos amarillos a las escaleras, y contestó al enano con un siniestro murmullo. Allí es donde duermen los condenados. El enano volvió a mirar con terror las escaleras y agarró con fuerza su ballesta.